Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy aprenderás a incorporar documentos, a hacer anotaciones en el gestor bibliográfico Mendeley, a citar y generar bibliografía con el plugin de Mendeley en Word. Este video está dirigido a todas las personas que necesitan incorporar citas y referencias, ya sea en un informe, en una tesis o en un artículo científico. Antes de empezar, quisiera pedirte que le des like, compartas y te suscribas al canal. Empezamos abriendo el gestor bibliográfico Mendeley. Una vez que se abre, ustedes están viendo el gestor bibliográfico está completamente vacío. Esto lo he dejado a propósito para que vean cómo se incorporan los artículos o los documentos que están previamente descargados en el computador. Asimismo, he creado aquí una carpeta que se llama bibliografía. De esta carpeta voy a incorporar los documentos al gestor bibliográfico Mendeley. Pero les voy a explicar. También en el gestor hay esta opción donde dice ADD, que es adicionar. A través de este botón se puede adicionar los documentos uno por uno o también se puede adicionar toda la carpeta. Lo importante de esto es que ustedes tengan organizado la carpeta y sepan dónde está, porque si no va a ser un poco tedioso ubicar dentro del directorio o dentro de sus documentos. Por ejemplo, si yo hago clic, tendría que saber en dónde está mi carpeta que voy a incorporar al gestor. Si ustedes lo tienen claro y saben dónde está la carpeta, pues es también sencillo a través de este botón. Adicionar los archivos uno por uno. También podemos buscar asimismo el documento únicamente que queremos incorporar. Pero hoy les voy a enseñar la forma más sencilla, más fácil para que ustedes puedan incorporar. Ustedes, por ejemplo, ya tienen una carpeta en el escritorio, así como estoy mostrando, y simplemente al gestor lo hacen más pequeño para que puedan ubicar y tener visualmente a la carpeta. ¿Qué deben hacer? Simplemente doble clic. La carpeta les va a mostrar, pueden ponerlo en lista o también lo pueden poner en iconos. Conviene a veces ponerlo en iconos porque ahí sabemos cuáles son los documentos. Por ejemplo, este documento es un documento de Word que vamos a usar con el plugin, por lo tanto ese documento no voy a incorporar. Entonces, ¿qué hago? Simplemente voy a sombrear, ¿sí? Voy a sombrear a los 5 documentos que voy a incorporar al gestor bibliográfico Mendeley. Y lo único que tienen que hacer es arrastrar hasta dentro del gestor. Soltamos. Automáticamente se incorporan los 5 documentos. Como ustedes vieron, no hay necesidad de estar buscando quizás a través de este botón, incorporando uno por uno. Si uno ya tiene una carpeta, simplemente abre la carpeta y arrastra, tal como ustedes lo vieron. Ahora, es importante antes de hacer alguna edición dentro de los documentos, hay que verificar, por ejemplo, el primero se ha incorporado como un artículo de una revista, el segundo también es un artículo de una revista, el tercero también es un artículo de una revista, tiene el nombre de la revista, los datos, esto es importante ver. Aquí hay un archivo adjunto. Aquí también tenemos otro documento, también es un artículo. Y por último tenemos un documento PDF, pero que ha sido incorporado como un documento de una conferencia internacional. Aquí está el nombre de la conferencia y el año en el que se ejecutó la conferencia. Una vez que hemos incorporado estos 5 documentos a Mendeley y vieron que fue de forma muy sencilla, en este momento vamos a topar el punto 2 que les dije al inicio del video, que son las anotaciones dentro del gestor bibliográfico Mendeley. Vamos a bajar
está ya señalándose el artículo. Vamos a bajar hasta la parte final en donde está el artículo en PDF. Este es el que nos va a servir, este documento nos va a servir para hacer nuestras anotaciones dentro del gestor bibliográfico Mendeley. Vamos a hacer clic y nos va a aparecer aquí, miren, en una nueva pestaña, nos va a aparecer el documento. Está el PDF completo. Si bajamos hasta la parte final, vamos a ver que el documento termina en las referencias bibliográficas. Es un documento un poquito extenso, pero es el documento que nosotros hemos elegido para trabajar en nuestra tesis, en un artículo científico o en un informe técnico o de investigación. Pues bien, empezamos. El segundo punto era que ustedes pueden hacer anotaciones en el gestor bibliográfico Mendeley. Y es importante esto porque a través de estas lecturas que ustedes van a dar y estas anotaciones que van a hacer, ustedes van a saber qué parte del documento se va a incorporar en su trabajo, en el trabajo que estén realizando. Entonces, fíjense en la parte superior hay una barra. En esta barra ustedes pueden elegir todos estos botones para hacer sus anotaciones. Por ejemplo, yo me voy a ir a la parte de la introducción. A mí me interesa esta parte, lo veo muy importante para mi trabajo. Entonces, lo que voy a hacer es irme a parte del color. Voy a elegir el verde y me voy a ir a la parte que dice Select o seleccionar el texto. Entonces, toda esta parte me interesa que esté en mi trabajo, en el trabajo que esté elaborando. Aquí vamos a hacer una anotación en el área que estamos seleccionando y vamos a adicionar esta pequeña nota. Este párrafo se añade a la parte del marco teórico de mi tesis. Por ejemplo, ¿no? Entonces hago clic fuera y se muestra este pequeño comentario. Como vieron, lo útil que es incorporar una anotación, cómo seleccionar para que ustedes puedan extraer luego esta información, no solamente decir voy a incorporar esta cita, sino saber qué información se puede incorporar dentro de nuestro documento que estemos elaborando. Ahora, otra parte importante también es no necesariamente resaltar. Podemos nosotros generar pequeñas anotaciones porque nos interesa un autor determinado de este documento. Por ejemplo, yo voy a hacer clic por aquí, me va a aparecer esta pequeña nota porque ya está activado. Miren, aquí está la nota activado. Entonces, aquí voy a poner revisar el documento de esta cita. Voy a ponerle, para no olvidarme, el número 7. Hago clic fuera y miren, está aquí. Lo voy a poner justo al lado. Miren, esto se puede mover. Como ustedes ven, hacen clic dentro. Sin soltar el mouse, arrastran y ponen ahí. Miren, una vez que hemos hecho nuestra anotación y hemos dejado aquí un pequeño comentario que queremos hacer uso de esta cita, queremos revisar este documento en sí, el número 7, para saber a profundidad sobre un tema determinado, vamos a irnos a revisar qué otra opción nos permite este editor, porque es un editor que estamos viendo en este momento para trabajar, subrayar, resaltar, dejar comentarios, etc. Por ejemplo, hemos seleccionado texto, como ustedes vieron acá al inicio, voy a regresar, hemos seleccionado una parte de un párrafo o texto, hemos incorporado un pequeño comentario para saber dónde vamos a incorporar ese pequeño párrafo dentro de nuestro documento. Luego hemos puesto una pequeña anotación sobre esta bibliografía que quiero utilizarlo y nos vamos a esta parte. Por ejemplo, aquí hay tablas, me interesan estas tablas, quiero saber cómo han hecho uso de este documento, la búsqueda. Por ejemplo, aquí dice la búsqueda de información, hay ciertas cadenas
que han buscado en estas bases de datos, me interesa ver esas cadenas, revisarlas, entonces voy a resaltar. ¿Cómo la utilizo? Por ejemplo, me voy aquí antes utilicé texto o también aquí se utiliza texto, pero lo que voy a hacer es seleccionar a través de un rectángulo. ¿Para qué? Para que me permita coger todo esto, las líneas, porque no estamos, en estas líneas, ojo, no estamos incorporando texto, entonces es importante escoger esta opción. Una vez que ya hemos escogido, nos vamos aquí, miren, en la parte que está la cruz, presionamos el mouse sin soltar, arrastramos y toda la parte, miren, se está sombreando de color verde, soltamos el mouse y ya se sombrea todo. Entonces, tampoco vamos a saber por qué lo sombreamos, tenemos que poner alguna anotación. Nos vamos aquí donde dice nota, hacemos clic, luego nos ponemos aquí en cualquier lado, hacemos clic y aquí ponemos hacer el análisis de estas tablas en relación a las cadenas que usan para hacer las búsquedas en diferentes bases de datos. Estoy dejándome esto a mí una pequeña anotación para saber en ese momento que yo leí qué es lo que yo quiero de esta tabla o qué es lo que yo quiero de esta información que acabo de sombrear. Hago clic simplemente fuera y mire, se ha hecho por aquí. No, hay que ponerla dentro, ¿sí? Dentro, o podemos ponerla en un lugar que se vea, ¿no? Como que estuviéramos apuntando al sombreado. Pueden sombrear las preguntas, pueden irse a la parte final, quizás aquí miren hay otra tabla, asimismo pueden hacer uso del rectángulo que acabamos de ver, también pueden, por ejemplo, esta figura, porque cuando es texto, voy a quitar esto, cuando es texto no les va a resaltar porque esto es una figura, entonces ahí hay que recurrir a esta parte del highlight rectángulo. Entonces hacemos esto, miren, soltamos, voy a retroceder nuevamente, simplemente en el momento que aparece esta cruz, hacen clic en el mouse, sin soltar el clic, arrastran, sombrean todo lo que ustedes quieran y sueltan. Vamos a nota, podemos hacer clic en cualquier lado. Simplemente luego movemos ese comentario. Aquí debemos poner una anotación para saber qué hacer con esta figura. Vamos a sacar la información o me interesa toda la figura, ¿cómo va a ser? Entonces yo, por ejemplo, voy a decir que voy a elegir toda la figura. Entonces voy a poner que voy a agregar esta figura con su referencia a la tesis en la parte del marco teórico. Entonces, una vez que he hecho, hago clic fuera, se va a poner por aquí. Cuando aparece esta flechita, hacen un clic sin soltar del mouse, lo arrastran y lo colocan aquí para saber qué es lo que yo realmente estoy necesitando de esta figura, qué realmente quiero. ¿Quiero los datos o quiero toda la figura trasladarla? Entonces eso me interesa. Y asimismo aquí, ¿no? Quizás toda esta información que tengo aquí yo pueda seleccionar otra vez a través de este rectángulo. Me interesa solo esta parte. Entonces, ¿qué me interesa de esto? Otra vez resalto aquí o sombreo. Me interesan esos parámetros. Me interesan, por ejemplo, también estos. Y así, sin soltar el mouse, voy seleccionando estos parámetros que han sacado en esta gráfica. Me interesa. Voy simplemente sombreando si yo quiero, por ejemplo, de esta parte me interesa toda la tabla, no necesariamente voy a toda la tabla, puedo también sombrear solo esta parte del nombre de la tabla.
y aquí poner una anotación. Por ejemplo, seleccionar toda la tabla. Pongámosle la tabla 5. Hago clic fuera y aquí está. Puedo ponerla ahí mismo. Este es el segundo punto que yo les quería mostrar, lo que pueden hacer con el gestor bibliográfico Mendeley. Entonces, una vez que ustedes han seleccionado todo lo que está allí, eso va a quedarse grabado, no se va a borrar. Como vieron también, aquí se abrió otra pestaña para hacer esta edición. Entonces, lo que yo voy a hacer es simplemente, miren, a irme aquí, en la parte de la X, cerrar, y ya está, ¿no? Puedo ir al segundo documento, asimismo abrir aquí en el PDF y también hacer lo mismo que hice en el primer documento. Vamos a verificar a ver si realmente se grabó todo lo que yo hice. Fue en el primer documento, aquí. Me voy a ir al PDF y miren, está guardado. Como ustedes ven, las anotaciones no se han borrado, eso se guardan. Todo lo que yo he sombreado. Aquí el comentario que yo he puesto, miren, está guardado. Voy regresando a la parte inicial. Aquí está la tabla que yo seleccioné, también está el comentario. Aquí he escrito mal, voy a corregir. Miren, puedo editar también. ¿Sí? No le puse tildes. Por más que sea una anotación, hay que redactar bien. Entonces, aquí ya he corregido, hago clic nuevamente y ya está corregido. Voy a la parte inicial. Aquí que puse, por ejemplo, revisar el documento de esta cita, que es el documento o del número 7. Se guardó, se ha guardado muy bien. Y aquí empezamos nosotros donde sombreamos esta parte del texto y que hemos puesto que este párrafo debe añadirse a la parte del marco teórico de mi tesis. Obviamente de mi artículo científico, de mi informe técnico, como quieran ponerlo. O sea, lo que ustedes consideren poner aquí como una ayuda para saber qué deben hacer con esa parte en este caso, del subrayado que han hecho. Como vieron, esto es muy, muy importante dentro de las citaciones y referencias que uno vaya a realizar. O sea, no es solamente incorporar y de ahí citar, sino hay que saber qué parte, y eso nos va a tomar un poquito de tiempo, qué parte del documento para mí me es válido, qué es lo que yo extraigo de ese documento, de esa referencia. Entonces vamos a cerrarlo. Lo mismo que hemos hecho en este primer documento, podemos hacer en estos demás documentos. Lo mismo, ¿no? Todos tienen un PDF y en ese PDF podemos trabajar. Una recomendación adicional. Cuando nosotros incorporemos documentos al gestor bibliográfico Mendeley, tratemos de que toda la información que está aquí en la parte derecha esté completa, en lo posible. Quizás va a haber documentos en los que no van a tener información del autor o del artículo en sí, el nombre, o también no va a tener el año, pero tratemos de incorporar documentos que estén validados o que sean de fuentes fidedignas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que deben acudir a bases de datos científicas, a bases de datos de bibliotecas, por ejemplo, o de repositorios digitales. Ahí ya hay PDFs, están revisados por pares, entonces es importante que se incorpore bibliografía de calidad a este gestor para no tener inconvenientes en el momento que trabajemos ya con nuestro documento en Word. Una vez que nosotros hemos ya incorporado toda la bibliografía que vamos a hacer uso en nuestro trabajo, en nuestra tesis, pueden estar todos ellos aquí en esta parte principal. Obviamente puede ser que no sean 5, sean 15, 20, 30, 40, 100. Y dependiendo del documento que nosotros vayamos a trabajar, vamos a tenerlos visualmente. También es importante quizás hacer uso de esta creación de carpetas. Aquí podemos crear una carpeta que sea para la tesis, incorporamos a la bibliografía desde aquí, arrastramos simplemente así, allí y soltamos. Y vamos creando carpetas, por ejemplo, uno que sea para la tesis, otro que sea para un artículo científico, podemos poner el nombre incluso, y podemos aquí empezar a ordenar.
y de acuerdo a eso vamos agregando las referencias. Así nos organizamos mejor y sabemos qué bibliografía le pertenece a qué documento. Ahora, vamos con el punto número 3, que era citar con la ayuda, en este caso, del plugin de Mendeley en Word. Y el cuarto va a ser incorporar ya la bibliografía o generar la bibliografía. Entonces, vamos en los dos puntos, lo vamos a hacer ya dentro del plugin. Para ello, voy a cerrar esta carpeta, que inicialmente me ayudó a incorporar los documentos que estaban descargados. Ahora voy a abrir mi tesis. Supongamos que esta es mi tesis. Este es mi documento y no olviden que el gestor debe quedar abierto. ¿Sí? Vamos a irnos a la parte del primer párrafo. Por ejemplo, yo quiero citar aquí después de la palabra Internet, antes del punto, recuerden, para que abarque todo esto o la cita haga referencia a todo esto, debe estar antes del punto. Entonces me ubico con el cursor antes del punto, me voy a la parte de referencias. Pues bien, ahora vamos a insertar o vamos a hacerlo trabajar desde su plugin. Como ustedes ven aquí en Word, toda esta parte le corresponde al gestor bibliográfico Mendeley. ¿Qué hacemos? Nos ubicamos en donde queremos citar. Por ejemplo, me voy a ir a esta primera parte donde dice Internet. Voy a insertar una cita. Voy a poner aquí una letra porque quiero incorporar a Enciso. Y pongo OK. Me espero, está formateándose y aquí hago un espacio. Miren, aquí hay algo raro. Liliana Luis, no, aquí se incorpora, son los apellidos. Entonces debo saber que algo está mal dentro del gestor bibliográfico. No pueden ir los nombres. Nosotros sabemos que en esta parte debemos colocar los apellidos. Me regreso al gestor y voy a revisar a este autor. Liliana M. Luis. O sea, de alguna forma, no sé, en el momento que se incorporó aquí en el documento, lo reviso. Debe ir el apellido Enciso, Liliana, el apellido mengual Luis. O sea, está incorrecto. Fíjense también en eso. No siempre el gestor va a incorporar como debe ser. A veces lo está colocando de otra forma. Entonces debemos corregir aquí, en esta parte que dice autores. Allí, ¿qué debemos colocar? Miren, primero dice debe ir el last name y luego el first name, el apellido y luego el nombre. Entonces aquí debemos eliminar Liliana, primero va el apellido, luego va Liliana. Aquí lo mismo, borramos esta parte de Luis, colocamos Luis después, ¿no? Entonces allí ya nos está apareciendo como debe ser. Enciso Liliana Luis. Eso es lo correcto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ya hemos corregido, ya está corregido, esto se guarda automáticamente. Vamos a cerrar, vamos a regresar al gestor. Estamos viendo que ya se cambió, verificamos una vez más si está. Nos vamos ahora a Word, a la tesis. Aquí estaba ya la cita. ¿Qué debemos hacer? Simplemente debemos refrescar. No vamos a borrar y luego nuevamente incorporarnos. Simplemente vamos a refrescar. Aquí donde dice refresh, ahí hacemos clic y debemos refrescar la cita. Miren, cambió. Enciso mengual. Ahora sí está correcto. Ahora vamos a incorporar una cita más. Por ejemplo, pongámosla aquí antes de la coma. Insertamos otra cita. Vamos a Calvanche. Veremos que está formateando. Ya está. ¿No? Está aquí. Ahora vamos a incorporar una tercera. Pongamos que la vamos a incorporar aquí antes de la coma. Insertamos la cita. Vamos a
este que dice Web Application. Esperamos, ya se incorporó, está aquí. Y vamos a incorporar una cuarta. Aquí insertamos la cita. Vamos a irnos a, por ejemplo, Leticia. Ok. Y ya está. Entonces, tenemos, por ejemplo, miren aquí, una cita de 2 autores, Enciso Mengual, del año 2019. Esto ya nos dice las normas APA en su 7ª edición. Estos autores, por ejemplo, aquí dice et al, significa que hay 3 o más, ¿sí? Más autores dentro de esta citación o dentro de esta referencia. Por eso es que está el et al. Solo aparece el primer autor, el apellido del primer autor. Aquí hay 2 autores también, Enciso Alarcón. Y aquí al último también estamos viendo Montalvillo Díaz. Pues bien, ya hemos incorporado las citas dentro de la tesis, dentro del trabajo que estemos haciendo, el artículo. Ahora lo que vamos es a generar. Entonces, para ello yo he puesto ya aquí un encabezado, un pequeño subtítulo. Vamos a quitarle esta parte roja. Nos vamos, hacemos un enter y nos posicionamos allí. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a insertar la bibliografía de todas estas citas que hemos incorporado en el trabajo. Entonces, nos ponemos aquí, miren, esta parte donde dice insertar bibliografía, hacemos clic y debemos esperar que se nos incorpore. Como ustedes ven, se ha generado ya la bibliografía. Y sobre todo, quiero hacerles caer en cuenta que se ha respetado las normas APA en su 7ª edición. Se ha colocado en orden alfabético automáticamente. Se ha generado la sangría después de la 2ª línea en cada una de las fuentes bibliográficas. Se ha incorporado tal como está el documento, que es un artículo científico o es una página web, dependiendo de cómo ha sido un evento, una conferencia. Todo esto se refleja en esta información que está aquí en la bibliografía. Aquí ustedes ven un enlace. Esto no es un enlace web donde está esta referencia, sino esto es un identificador del documento. Bueno, queridos suscriptores, hemos llegado a la parte final. Hemos ya generado esta bibliografía, que era el punto 4 que les dije al inicio del video. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo y sobre todo suscribirse si no se han suscrito. Esto me ayuda a mí mucho, me motiva para yo seguir publicando más videos en esta línea o en otras áreas del conocimiento. Nos vemos en un próximo video.